esfuerzos efectivos. Entonces, el esfuerzo efectivo se determina como el esfuerzo total menos la presión de Porte. Si en varias exploraciones, el geólogo también influye mucho en esto, se dice que ahí el nivel freático siempre va a estar a una gran profundidad y no va a haber nivel freático, trabajamos con los esfuerzos totales. Excelente, gracias, ingeniero. Pueden Ok, continuar, ¿sí? Muchas gracias. y tenemos los ensayos para determinar los parámetros de corte. ¿Sí? Cuando aquí ya estamos viendo los ensayos, sí me gustaría que ustedes también estén conscientes que la persona que ustedes contraten para hacer esos ensayos, aparte que tenga el conocimiento cómo hacerlos, que el personal técnico tenga la idoneidad para hacer estos ensayos, también que estos equipos estén pues calibrados, certificados, que ustedes tengan garantía de que estos resultados sean pues lo preciso no sería el término, sino lo más aceptable posible, ¿no? Entonces, existen en casi todos los países instituciones que se dedican a la certificación, a la calibración de todos estos equipos que nosotros usamos en la ingeniería y en los laboratorios. Entonces, aquí teníamos el ensayo para determinar los parámetros de corte. En una arcilla se hace el ensayo de compresión axial sin confinar, que nosotros llamamos el curso último, y que tenemos expresiones bien válidas porque sabemos que desde la mecánica de suelos, ese Q último, si lo dividimos entre dos, nos da directamente la cohesión. ¿Sí? Esto es un ensayo hermoso que todavía se usa muchísimo. Ya nos vamos después a los ensayos un poco más modernos, donde la exigencia del laboratorio es mucho mayor, los ensayos triaxiales, y donde, bueno, tenemos una cámara donde el esfuerzo sigma 2 y sigma 3 es igual, y lo podemos poner fijo, y empezamos a incrementar sigma 1, que es el que coincide con la dirección axial de esa muestra, para poder nosotros saber cómo se comporta realmente es un ensayo más cercano a lo que existen en los suelos, porque allá abajo sí existe un confinamiento lateral, ¿no? Evidentemente. Pero cada uno de ellos son importantes. Lo importante es tener ensayos, ¿no? Aquí tenemos los ensayos triaxiales, ¿sí? Y tenemos después los ensayos triaxiales aplicados al, a un suelo cuando se hace consolidado drenado y consolidado no drenado y no consolidado no drenado. Todo eso lo vamos a explicar cuando uno y cuando el otro a través del curso y cuáles son los recomendados, ¿no? Entonces, para ustedes, ¿qué son las cimentaciones superficiales? Bueno, aquí vamos a ver desde la parte teórica hasta la parte práctica, cómo hemos construido en muchos de nuestros ejercicios de construcción, cómo hemos vivido ese proceso de etapas a través de videos y experiencias y los planos, ¿sí? Entonces tenemos las zapatas aisladas, que es la fotografía esa donde está el señorito de rojo, ¿sí? Una zapata se llama aislada porque para una sola columna hay una zapatica. Y aquí tenemos abajo una zapata combinada, también superficial, vamos a definir cuándo es superficial, para dos columnas. Y aquí tenemos una losa enorme para muchas columnas, ¿sí? Ya estamos viendo entonces las posibilidades de lo que vamos a ver en el curso. Zapatas aisladas, combinadas y losas de cimentación superficial. Y las fundaciones profundas o no superficiales, ¿sí? Pues es lo que nosotros conocemos como pilotes, pilas, que es el próximo curso después que terminemos esto. Ingeniero, disculpe que lo interrumpa, por aquí hicieron otra pregunta. Vamos a hacerte la verdad, que dice, ¿considera que los métodos tradicionales de Terzaghi siendo suficientes o deben complementarse con otros métodos más modernos? Ya vamos a llegar a esas ecuaciones, pero todavía es un complemento, ¿no? Ya la ecuación de capacidad de soporte de Terzaghi fue sustituida por decir, ¿sí? Y ya hay una ecuación general de capacidad de soporte para que sustituyó a Terzaghi. Simplemente que tiene unos índices, pero la base conceptual es la de Terzaghi. Besit, Compran determinaron unas nuevas curvas que vamos a observar de falla, pero el concepto original de esa evolución matemática y conceptual la hizo Terzaghi, ¿sí? Y la gente todavía sigue comparando. Yo pues ya no utilizo en muchas
de los informes ni los cálculos Terzaghi, pero no es malo como ejercicio nosotros de repente hacerlo y para allá vamos. Entonces, las profundas son pilotes, columnas enterradas, de alguna manera a unos estratos de mayor capacidad de soporte. Hay unos pilotes que trabajan a fricción y no por punta, hay unos que trabajan con fricción y punta. Y ese es un tema que tiene que ver con la parte de fundaciones profundas, pero queremos ver que existen dos posibilidades de fundaciones en nuestros cursos y más. Sí, muchos de los libros que estoy mostrando aquí en la pantalla se obsequian en forma, en una carpeta de Drive, toda esa información bien clasificadita, los textos de consulta, hay muchos, ¿sí? Hay varios autores, hay varias normas que vamos nosotros a aplicar y por eso me paro aquí, ¿no? Y pongo un signo de interrogación. ¿Por qué pongo un signo de interrogación? Porque bueno, en esto hay diferencias, por ejemplo, en lo que estamos ubicados en Colombia, las normas aplicadas para lo que son los estudios técnicos, el título H en el reglamento NSR 10, pero en Ecuador existe otro reglamento, en Perú existe otro reglamento, y tenemos todos los reglamentos. Lo que nosotros hacemos es ver cuáles son los conceptos comunes. La teoría mecánica de suelos es la misma para todos los reglamentos, o sea, no va a cambiar. El soporte, la base conceptual de la geotecnia es la misma, ¿sí? Simplemente que, bueno, cada reglamento ha podido agarrar unos elementos de aquí, otros de allá. Por ejemplo, todavía en América Latina nosotros seguimos trabajando en edificaciones con el famoso factor de seguridad para calcular la capacidad admisible o de soporte del suelo, mientras que ya el Eurocódigo, las normas europeas, trabajan con con capacidad última, no utilizan factores de seguridad. Si es el concepto de factores de carga y resistencia que tenemos para las estructuras, ya lo llevaron al suelo, como si lo contiene en América la ASTO, pero más no las edificaciones. Es una discusión interesante que vamos a hacer. Vamos a recomendar un montón de páginas web para que el que le guste la geotecnia se enamore de esto, ¿sí? Y aquí empiezo yo a pensar, a hacer pensar un poquito en cosas que ustedes están viendo esa lámina. Y bueno, esto pasa muchísimo a nosotros, ¿no? Nosotros vamos a hacer una cimentación nueva, que son las que están de este ladito a la derecha. Y esta lámina, interesante porque esto sí se ha estudiado. ¿Cómo ha nacido la mecánica de suelos en su evolución? Por algo que Peck nos dejó, que era la observación de campo. Sí, la observación de campo es lo que más ha nutrido el sistema de cimentaciones moderno. Inclusive más que las ecuaciones. En el pasado, cuando las cosas se caían los túneles, se caían los puentes, se caían las bases, se socavaban, todo lo que se registraba de lecciones aprendidas era el método de observación de Peck. Entonces, bueno, se ha visto que para límites, para suelos blandos o sueltos, si aquí hay una cimentación viejita, usted debería trazar una 30 grados con respecto a la horizontal y esa línea le va a decir dónde va a cimentar. Por debajo de eso no, porque va a alterar en ese suelo blando a la cimentación viejita y va a ocasionar problemas a los vecinos. Y esto es lo que estamos en ciudades sí sabemos que son estos problemas tan graves, ¿no? Si el suelo es más o menos un suelo medio, cuando decimos medio estamos hablando inclusive de su densidad, su densificación, y es más o menos denso, pues nosotros hablamos de 45 grados, trazamos esa línea y podemos fundar por encima de ella. Estos son datos de mucha observación, que en muchos textos se ha incorporado ya, inclusive en muchos reglamentos, ¿sí? Ok, entonces ya empezamos nosotros a pensar, ¿para qué tipo de fundación voy a utilizar? Miren para dónde me fui. Hay muchas formas de nosotros establecer qué cimentación voy a utilizar en función de cargas, tipo de suelo, pero esta tabla, desarrollada más o menos en el año 1968 de Goodman, nos da una cosa bien interesante, ¿no? Condición de suelo, si el estrato es blando, parado yo aquí, o, o sobre suelo de estrato firme, si la estructura es ligera y flexible, pilotes de punta o pilas, ¿sí? Un famoso caisson. Y si la estructura es pesada y rígida, pilotes de punta o pilas, o una losa profunda. Entonces hay una serie de recomendaciones ya que nos van diciendo qué tipo de cimentación puedo utilizar. Y nosotros de aquí, por ejemplo, los que están haciendo ensayos, los que hacen informes para estudios de suelo, tienen un documento verídico de muchos textos
de geotecnia, donde pueden decirle, hacer sugerencias en su informe de geotecnia para que el calculista no esté amarrado a una sola recomendación que él dé, ¿no? Porque este curso es para muchas personas, ¿no? Como les digo, es la unión de geotecnia más estructura. Entonces, es bien triste cuando nosotros tenemos un informe de suelo y nos dicen, usted solamente puede utilizar una losa superficial y estoy amarrado. Y cuando yo voy a licenciar eso a una curaduría o a una institución que dé permisos para licencia de construcción, siempre se agarra el revisor a decirme, épale, pero es que usted está colocando una cimentación distinta a la recomendación del estudio. Y por ahí se pueden caer licencias, proyectos y retrasos y cosas. Entonces es bien importante que nosotros demos, los que están en ese mundo, demos recomendaciones variadas y no una, porque hay la sustentación que en ingeniería no hay una sola solución. Entonces cuando ya tocamos la exploración de suelo, y aquí es fundamental que nosotros para hacer una exploración tengamos clara la magnitud y tipo de obra a construirse, el tipo del subsuelo más o menos que tenemos abajo, ¿verdad? El tiempo que se va a hacer la investigación de suelo, si hay riesgo de pérdida de vidas humanas, porque pasa, y en caso de producirse una falla, ¿qué sucede? ¿Verdad? Y bueno, aquí hay unas reflexiones que a mí me agradan bastante porque Joaquín Marín y Armando Gutiérrez son dos personajes dentro de la ingeniería que han aportado bastante en investigación en muchas áreas, sobre todo las estructuras, pero fíjense, a mí me gusta lo que escriben ahí, ¿no? Y eso se aplica mucho a lo que estamos haciendo hoy en día. Tenemos software bien sofisticado, tenemos los elementos finitos, tenemos la programación, tenemos muchas cosas y seguimos fallando. Y hay edificaciones mucho más antiguas que no fallan, ¿no? Entonces dice, ensaya y revisa muchas veces. Como los músicos y los deportistas, a la primera no sale. ¿Qué les digo yo? Yo hago modelos, primero hago numeritos gruesos para nosotros determinar más o menos una dimensión de zapata. Después nos vamos con otro software y con otro y una hojita de cálculo. Y eso es lo que vamos a hacer en este curso. ¿Sí? Para nosotros decir, por aquí son las cosas. Yo tengo que sustentar lo que estoy tomando como decisión. ¿Sí? Nuestros resultados jamás serán mejores que nuestras hipótesis. Esto es excelente. Sí, uno a veces quiere tener resultados muy buenos, ¿verdad? Con unas hipótesis muy malas. Sí, queremos imponer cosas donde ya se sabe que no funcionan, por ejemplo. Seamos aproximados y correctos, ¿sí? No precisos y equivocados. Hay gente que está pensando en lo refinado de un numerito, donde sabemos que los elementos finitos, por ejemplo, son aproximaciones a una solución, nunca será la solución, porque hoy en día no tenemos soluciones determinísticas, sino son soluciones probabilísticas, y nuestros diseños por norma son probabilísticos. Entonces hay que tener claro esto, ¿no? No voy a pelear porque el momento me dio 44 toneladas por metro y no, vamos a pelear por cosas mucho más interesantes. Entonces, un buen criterio para diseñar sus fundaciones superficiales. Bueno, primero, la causa más corriente de fallas de cimentaciones o fundaciones superficiales reportadas en la literatura son las siguientes. Y estas yo las corroboro con la patología que vivo haciendo. ¿Sí? Son fallas por corte en algunos casos en tipos de suelo como arcillas blandas, arrígidas o en suelos orgánicos. Nosotros hemos conseguido aquí en la sabana de Bogotá, donde me muevo en Cota, Cundinamarca y Chía, estratos de suelos orgánicos o Hs de 2,5 metros, imagínense. Es para sembrar eso. Eso no es para construir. Eso hay que removerlo y excesiva compresión o compresibilidad en la masa de suelo. Eso se traduce en grandes asentamientos de las fundaciones y de flexiones intolerables. Entonces vamos a ver hasta dónde es permisible en los códigos internacionales los asentamientos diferenciales. Si toda su estructura se asienta completa, pues chévere, no tiene ningún problema. Eso es lo que nosotros los ingenieros hacemos. Dimensionar algunas cosas donde el suelo es muy susceptible a asentamientos, a tener dimensiones de zapatas para que ellas bajen gradualmente, pero no existan que una bajó 5 centímetros y la otra no bajó nada, porque esa diferencia va a hacer que nosotros tengamos grandes problemas de grietas en las estructuras. Problemas de erosión, socavación en suelos granulares causados por ríos, se ve muchísimo, sobre todo en las fundaciones de puentes. Levantamiento de fundaciones por hinchamiento de suelos expansivos. No hay que buscar el grado de expansión de un suelo, determinarlo antes, porque eso hay que atacarlo.
pérdida de soporte producto de la licuación de suelos granulares finos saturados durante movimientos telúricos. Eso puede ocurrir, bueno, en toda, vámonos para Lima, allá en Esmeralda, con Eude lo vivimos, la licuación de suelos. Yo lo viví en el año 1997, un terremoto llamado terremoto de Cariaco, en la costa oriental de Sucre. Y la licuación de suelos, ideal. Tengo suelos uniformes, todos los granos son igualitos, nivel freático alto, viene un movimiento telúrico y todo lo que está encima, pues como ese esfuerzo efectivo que vimos se vuelve cero, no hay capacidad de soporte y se hunde todo lo que esté encima, ¿no? Asentamientos generalizados por superficie del terreno o por abatimiento del nivel freático cuando sube y baja. Asentamientos excesivos causados por construcción de túneles. Sí, ahorita que están haciendo el metro, pues la parte que va a ser subterránea habrá que estar pendiente que tanta probabilidad va a crear problemas en otras estructuras. Colapso de la superficie, colapso de derrumbes de estructuras viejas de minas, cavernas. Deterioro del material con el que se construye la fundación, quiere decir patología del concreto y del acero, con lo que se hicieron las cimentaciones. Si yo estoy en una zona costera, yo debo evitar que mis concretos sean atacados por cloruros, por sulfatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues debo intentar de que también la parte de durabilidad en mi diseño esté contemplada, ¿sí? Colocarles una capa donde permita que el ion cloruro no ataque mi concreto o la varilla no llegue hasta allá por más tiempo, más recubrimiento, concretos más impermeables. Eso lo vamos a ver en el último capítulo del curso que tiene que ver con recomendaciones. La importancia de un estudio geotécnico y el propósito para la exploración superficial es fundamental para nosotros. Y nosotros ahí lo que estoy mostrando son las patologías, esta evolución de los costos de SISTA tiene que ver con los costos de mantenimiento. Cuando nosotros invertimos muy poco en estudios y diseños y proyectos, muy poquito, los problemas de mantenimiento de las obras se vuelven más grandes. La ley de Sister dice que puede ser 5, 25, 50, hasta 125 veces. Entonces yo creo que hay que tomar conciencia, sobre todo el inversor. Nosotros somos los que contratamos, pero realmente hay que hacerle sentir a ellos que nosotros no somos un gasto, sino somos una inversión, ¿sí? Y la inversión tiene que ver con lo que va a producirse en el futuro, que son grandes daños patológicos. Entonces, bueno, es fundamental en nuestra exploración. Ahí doy unas recomendaciones, pero aquí es fundamental que en ese estudio que nos van a presentar, por lo menos nos digan, épale, qué tipo y profundidad de cimentación es la que usted sugiere que debo tener, qué capacidad de soporte de diferentes formas voy a tener, si en cada estrato, en cada tamaño, cómo va a ser mi soporte, denme un numerito, evaluar los asentamientos probables de esa estructura, determinar los problemas potenciales de la cimentación, ¿sí? Suelos colapsables, relleno sanitario, suelos expansibles, suelos licuables, determinar la ubicación del nivel freático, importantísima, ¿sí? Predecir la presión, tiene que darnos los coeficientes, ¿verdad? De empujes activos, pasivos, y empuje de reposo para nosotros diseñar los elementos de contención, ¿sí? Muros de sostenimiento, muros de contención, pantallas preexcavadas. Si no tenemos ese caso A, caso cero, nosotros no podemos, pues, de alguna forma, tener podemos asumirlo, pero eso no es la idea. Claro, también tenemos los estructurales de las ecuaciones, si ellos nos dan el C y el Q, y el C y el Phi, podemos determinar también esos parámetros, pero si están en el informe, excelente. Establecer los métodos de construcción para cambiar las condiciones, sobre todo en el método de excavaciones, fundamental las recomendaciones de lo que coloca el suelista. Y muchas cosas más, por ejemplo, drenajes, bombeos, hay cosas que deben estar en el estudio de suelo donde se pueden recomendar. Ok, entonces en los estudios de suelo hay que planearlos, eso lo vamos a ver con ejercicios, todo esto que estoy pasando así, yo les voy a colocar a ustedes una edificación aplicando una normativa y en función de las cargas ustedes me van a decir, vamos a explorar hasta tantos metros, ¿por qué van a explorar hasta tantos metros? En la mayoría de los códigos lo dice,
Entonces, en función de la altura, de las cargas probables de la estructura, tenemos recomendaciones hasta dónde explorar. Número mínimo de exploración, sí, voy a hacer 3 sondeos, voy a hacer 10 sondeos, ¿por qué lo voy a hacer? Y todo eso está normado, ¿sí? Y hay muchas recomendaciones en el caso. Entonces, los estudios cuando se planean, empezamos a planearlo desde los mapas geológicos, fotografías aéreas, como el macro del sitio, para después irnos al micro. ¿Sí? También vamos a pensar en los accesos, en los viáticos, en el sitio de la implantación, la topografía, si es plana, si es inclinada, si estoy en, bueno, todas las condiciones del lugar porque son únicos. ¿Y por qué hago la reflexión de esto también? Porque es que nosotros vamos a fundar sobre un lugar que es singular, que es único, que no se puede repetir. No, que la casa de al lado es igualita y, hermano, por eso tenemos los problemas que tenemos, ¿sí? Si las normas permiten que ya después que tengamos una zona totalmente estudiada, ya nos digan los códigos, sí, utilicemos, como yo creo que va a pasar en un futuro, se han hecho tantas perforaciones en las ciudades grandes que ya se tienen perfiles probables del suelo, ¿sí? Pero tampoco podemos caer en el cuento de que voy a hacer un estudio teórico del suelo, ¿sí? ¿Y qué es eso? Y me responden por ahí, sin hacer ninguna exploración. No, eso no ha llegado, pero va a llegar el momento donde sí, con, con lo que va a ser la Big Data de las ciudades, hay tantas exploraciones cercanas que se va a tener un muy buen perfil litológico probable, pero asumido de datos, ¿no? No de la nada. Y esos datos fueron tomados por exploraciones previas. Bueno, entonces la investigación del suelo parte fundamentalmente por nosotros conocer la teoría del suelo con respecto a los esfuerzos. Fíjense bien, aquí tenemos un tamaño de cimentación y hasta que este esfuerzo no sea el efectivo, ¿no? La diferencia del efectivo, el 10%, porque de ahí para abajo, pues ya el suelo no siente que arriba hay nada. Eso nos va a ayudar a determinar hasta dónde podemos llegar. Y aquí hay unas bases de algunos reglamentos y sobre todo los reglamentos han salido de estudios de geotecnistas famosos, en este caso Chauvel y Chauvel en el 70, que presentan que para una edificación de 5 niveles, 24 metros, parece exagerado, ¿no? Pero eso es lo que ellos recomendaron en su test de geotecnia. También venían estableciéndose el AXE del 72 para acá muchas formas. Por ejemplo, el caso particular de Colombia, lo que tenemos es que la NSR10 tiene bien clasificado eso por niveles de edificaciones de baja, mediana y alta carga, vamos a decirlo así, y está por número de pisos. Entonces nosotros llegamos, por ejemplo, cuando tengamos hasta 10 metros, llegamos hasta 15 metros de profundidad, cuando tengamos 10 pisos. Perdón. Y después de 10 pisos, sí nos exigen 25, después 30 y vamos viendo la profundidad de la exploración. Pero yo hace poco revisando proyectos antiguos en Bogotá de patologías y de reforzamiento, conseguí un estudio por una edificación de 7 pisos donde llegaron hasta 33 metros. Interesante, ¿sí? Eran muy juiciosos con un CPT, que es la prueba del cono. Y los esfuerzos nos van a poder ayudar a determinar hasta dónde yo voy a perforar, perdón, hasta dónde yo voy a explorar, sea con SPT o con CPT en función del tipo de suelo que tengamos y lo que tengamos como equipo, ¿no? También a la disposición de los laboratorios y los que hacen los ensayos y los estudios. Mucha gente piensa que cuando tenemos losa no hay ningún problema, ¿no? Piense el bulbo de presiones de un piloto. Esta manga que se ve aquí. Sí, esa es la influencia que tiene el pilote cuando él está en el suelo, con la carga aplicada. Y cuando tengo una losa, mira el gran bulbo que tenemos. Sí, que la incidencia de una losa flotante es bastante grande. Y por eso las losas tienen un proceso de consolidación lenta, pero muy segura, porque miren su bulbo de presión. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta para lo que vamos a después ir afinando en nuestro diseño. ¿Sí? Aquí tengo una lámina donde ustedes probablemente me ven, me dicen, bueno, dimensiones esperadas de la planta del edificio, más o menos son esos 14 metros. Tengo ese número de piso y tengo esa estratigrafía. Entonces, si coloco unas fundaciones superficiales, miren hasta dónde llega la influencia del bulbo de presiones. Pues esos bulbos de presiones que llegan hasta este estrato débil,
pues no es tan bueno. Si no fuese llegado ahí, era excelente. Entonces empiezo yo a pensar en qué hago, ¿no? Si hago una losa, mire la influencia que va a tener. Al hacer una placa, mire la influencia que va a tener. Es mucho mayor. Entonces todos estos estratos se van a comprimir, ¿sí? Van a disminuir. En el anterior solamente era un poquitico que se iba a comprimir, ¿no? Ya cuando yo cambio de cimentación, puede ser que está ocasionando un problema mayor porque voy a tener mayor zona de influencia de cargas impuestas sobre los estratos inferiores. Y cuando ya coloco unos pilotes, la fundación profunda, en la parte derecha vemos cómo son sus bulbos, su zona de influencia en las puntas, ¿sí? Y veo que puede ser que el daño puede ser que sea menor, ¿no? Entonces, es fundamental. Nosotros recordamos mucho a Terzaghi, todavía hoy por hoy, porque él nos clasificó la primera vez que una cimentación superficial, ya no se usa esa clasificación, pero es el principio, es cuando la profundidad de la cimentación, el de su F, ¿sí?, es menor que este B. Ya hoy en día eso no es tan cierto, pero lo que sí se sigue usando para nosotros es que si esto es B, pues 2 veces B es el mínimo que yo debo explorar para conocer el suelo. Porque hasta más o menos ahí se conoce que el bulbo de presiones produce el 10% del esfuerzo vertical efectivo. Emanuel, ingeniero, Sí, una pregunta. Aquí hicieron una pregunta en el chat, vamos a aprovechar. Dice, ingeniero, buenas noches. Eso lo pregunta Jaimir. Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo o cuándo se determina el uso de pilotes o losa de cimentación? muy buena pregunta. Yo voy a salir un poquito de aquí para divertirlos a ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, esto que yo tengo preparado para hoy, pues yo siempre le digo al, al amigo Luis, no, pues yo tengo, mira, información que vamos a ver aquí en el curso muchísima, ¿no? Y vamos a pasar, estos son, por cierto, pues, con un amigo, James Muñoz, aquí en Bogotá, nosotros, sin darle publicidad a nadie, pero hemos explorado algunas muestras, ¿no? Y para responderle a él, vámonos a algo bien, bien chévere, bien simpático. Entonces, fíjense el material que nos conseguimos, esto es Biotac, Dinamarca. El material ya ven que ustedes es cohesivo, ¿no? Y vemos las muestras, todo esto lo vamos a ver todo lo que va a ser la teoría, dos distintos ensayos, formas de exploración, CPT, SPT, para no aburrirlos más con esto. Vamos también a ver lo que son los diferentes tipos de cimentaciones, por eso me fui más abajo para responderle al amigo. Entonces aquí tenemos varios tipos de cimentaciones, las aisladas, las combinadas, las continuas y las losas. ¿Cuándo usamos una losa? Una losa la usamos cuando más del 50% del área ocupada en prediseño, usted empezó a diseñar, voy a hacerlo aquí en vivo. Esto les va a agradar. Tengo este edificio aquí, miren. No sé si lo observan. Y hoy en día la potencia donde deberíamos llegar, pero para comprobarlo con la teoría que ya conocemos. Yo me voy a parar aquí en el nivel 0 de él. Y aquí, fíjense, aquí tengo unas cargas que vienen de arriba del análisis estructural. ¿Ya? Me paro en él. Mire la potencia donde se puede llegar, pero desde cero, ¿no? Siempre les digo eso. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Para las cargas y con las condiciones de suelo que ya les voy a mostrar que le coloqué, mira esta zapatota que dio, ¿no? ¿Sí? 290 por 350, jugando aquí. Y la carga no era tan grande, pero la capacidad del suelo es bastante pequeña y sobre todo que hay cargas sísmicas. Entonces, aquí vengo yo a hacerle la reflexión. Si este fuese el diseño, para el amigo que preguntó, mire cómo se ve esa zapata con respecto a la planta. Como grande, ¿no? Y si sigo colocándolas todas, voy a pararme en esta y voy a decirle que también haga el diseño en automático, ¿sí? Porque tenemos esas grandes facilidades. Aquí donde ya estamos uniendo la estructura con la geotecnia. Mire, esto es 350 por... ¿Es satisfactorio el diseño? Voy a decirle que sí. Ahí estoy viendo las presiones de suelo. Ahorita le... Pero cuando ya todas estas áreas, las huellas de todas estas zapatillas que yo estoy colocando, superan
el 50% del área que tengo para implantar una losa es más económica la losa. No sé si te respondo, pero ese es mi criterio. Si estoy por debajo, si yo tengo el 40%, sigo trabajando con mis zapatas aisladas. ¿Sí? Mira, esa la estoy colocando ahí en vivo y mira cómo se van viendo aquí ya en el... Aquí coloqué unos pilotes. ¿Sí? Ese que ya el pilote se vuelve como antieconómico. Son muchos pilotes para esta carguita donde estaba resolviendo con una zapata algo más sencillo. Cuando me voy a lo que quiero mostrarle, aquí, voy a mostrarle aquí en forma rápida también el informe de lo que nosotros tenemos que ver de esa zapata para ver de qué se trata estas cosas. La característica del material de cimentación, aquí tengo que es 70 centímetros, tengo las cargas, las combinaciones de carga según norma, pero le voy a hacer un ejercicio que también va a ser para ustedes bien simpático ahorita como reflexión, es algo conceptual como reflexión. Aquí tengo los esfuerzos en el suelo, las combinaciones para determinar el área efectiva de esa zapata, toda teoría clásica que ustedes conocen y que vamos a ver a mano, ¿sí? La excentricidad, cómo calculo cuando mi zapata tiene presión. Mi excentricidad de carga es cuando yo muevo la carga y tengo una presión superior de un lado a otra. Todo eso se va a ver aquí. Pero fíjense que yo tengo aquí la posibilidad, y miren lo que vamos a hacer, de decirle a él que las cargas que yo voy a utilizar, aquí están todas las cargas, pero yo voy a eliminar todas las cargas y le voy a decir, no voy a incluir las cargas sísmicas. ¿Cuáles son las cargas sísmicas? Las combinaciones de cargas sísmicas son aquellas que los momentos se vuelven grandes, por ejemplo, de la 8 para abajo. Porque aquí los momentos son pequeñitos, fíjense que aquí ya es 10.5 toneladas en X y 22 toneladas en Y. Entonces yo voy a marcar, no hay terremoto y voy a marcar solamente las combinaciones de carga gravitacional. Y vuelvo a diseñar la zapata. Y miren lo pequeña que se volvió. ¿Sí? Cambia de tamaño. ¿Sí? Miren la importancia, sobre todo con las perimetrales pasa más, porque la influencia de la Ingeniero, carga es mayor. Entonces, ¿con cuál ingeniero, voy a...? Sí, ingeniero, disculpe que lo interrumpa. Por aquí están preguntando, ¿qué normativa está usando? muy buena pregunta. Por eso cuando me paré, quiero que cada uno después en el chat vaya respondiendo. Cuando dice qué normativa, cuando yo hablo de geotecnia, no hay normativa, sí. Es evidente, ¿por qué? Porque yo tengo una capacidad de suelo que se estima en cualquier parte del mundo igual. No sé si en México ya dieron el paso, ellos estaban en eso. Nosotros estamos en lo mismo aquí, de determinar, de trabajar la capacidad del suelo como cargas últimas, no como cargas admisibles con factores de seguridad. Pero para que tengan una idea, ¿sí? Que ¿en qué países no se usa la ACI en América Latina? Solamente no se usaba en Argentina y ya lo están usando. Ellos eran los únicos que usaban el Eurocódigo. Todo lo demás usamos ACI. Por ejemplo, para el diseño de estructuras de concreto. Las zapatas nuestras son de concreto y eso es lo que vamos a utilizar como normativa. Al final, la norma NSR10 en el título C de concreto es una adaptación de la norma ACI para nosotros. Entonces, vamos a ver las propiedades que tiene ese suelo. ¿Sí? Y ese suelo tiene una capacidad de esfuerzo admisible de 30 toneladas por metro cuadrado. Suelo, este es el esfuerzo permisible. ¿De dónde nace él? Ustedes lo conocen. Vámonos. Salí un poquito de la clase porque quería mostrar algo aquí. Entonces, cuando nos vamos a ese concepto, que está en la mayoría de las normatividades, esa capacidad de carga permisible o admisible es la carga última del suelo determinada por la teoría o de Meyerhoff o de Terzaghi
o la que utilice entre el factor de seguridad. Este factor de seguridad siempre varía entre 2, 2,5, 3, 4. Cuando sube o baja, muchos códigos lo establecen, ¿no? El código colombiano tiene los factores de seguridad básicos en el título H. ¿Sí? Pero muchas de la normatividad en cada país, Chile también lo tienen sus factores de seguridad en función del tipo de obra, del tipo de suelo. Hay varias variables que influyen, ¿no? Esto está en los códigos. Si es 2, entonces si usted le da una carga última de 40, de 50, divide entre 2 y esa es la carga admisible. Esa es la que colocamos en el software para este caso, ¿no? ¿Y de dónde nace todo eso? ¿De dónde calculamos nosotros este numerito que es el importante? La capacidad última bruta, ¿sí? El Q último, el Q último que aparece aquí. Bueno, ahí vienen las teorías que nacen desde los mecanismos de sistemas de falla de fundación superficial, que eran esos planos de falla que desde Terzaghi se habían establecido, ¿no? Que debajo de la cimentación había una cuña que empujaba y desplazaba esta zona, se producía una superficie que cuando el suelo era bastante durito o bueno, llegaba hasta la superficie, levantaba los laterales para poder fallar. Y esta era la superficie de falla de un suelo que tiene una buena densificación, ¿sí? Y se desarrolla una curva carga-asentamiento como el que se muestra en el margen derecho. Pero cuando el suelo falla antes de llegar la falla del plano de falla a la superficie, son suelos medianamente densos. Y cuando falla de la manera que se ve en la partecita C, que no solamente desarrolla la cuñita debajo, es una falla por punzonado en el suelo, y eso ocurre generalmente en las arcillas blandas, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo nacen nuestras ecuaciones, y aquí están los planos de falla, y son función de qué variables. Todo este plano de falla matemáticamente fue desarrollado desde el phi, el ángulo de fricción interno del material, y la cohesión. Y todas las ecuaciones de capacidad de carga dependen de esos parámetros. ¿Qué otra variable es importante? El gamma del suelo y la profundidad de implantación del suelo. Donde nosotros emplazamos la zapata, esa variable de su F es bastante importante. Porque como vamos a ver, desde Terzaghi, miren la ecuación de Terzaghi, depende de C, cohesión, un parámetro que constituye la parte de cohesión. Si el suelo no tiene cohesión, pues esto vale 0. Más Q por NQ, esta es la componente que tiene que ver con la profundidad de cimentación. Pues si yo profundizo más en D sub F, porque este Q que está aquí es gamma por D sub F. Y el último componente, que le llamamos componente de la capacidad de soporte de forma, depende del tamaño de la zapata. Si B es más grande, pues esta componente da mayor capacidad de soporte última. Y este valor, si lo hacemos por Terzaghi, se divide entre el factor de seguridad. Aquí vemos cómo se calculan también los factores de capacidad de carga adimensionales NC, NQ y N-gamma. Y de esto vamos a hacer ejercicios que se los voy a mostrar cómo se han hecho para los proyectos a mano y también con resultados reales que tienen que, esto es lo que nos debe aportar el geotecnista a nosotros. Entonces este es un curso donde se involucra la geotecnia y la estructura. No es solo geotecnia, no es solo estructura, son las dos. Hay gente que pues tiene una sensibilidad mayor por la geotecnia y le gusta más la parte de geotecnia, y una gente que le gusta más la parte de estructuras y se van por ahí. Pero para nosotros es fundamental tener un curso donde se pueda unir y converger un ingeniero que conozca ambas teorías, porque pues yo no sé por qué, pero en un momento de nuestras vidas se fue fraccionando y se fueron especializando y se fueron creando como parcelas. Inclusive ya existen hasta en la normatividad, en las comisiones, pero debe haber un punto de encuentro. No es que el estructural se va a volver geotecnista ni el geotecnista estructural, no. La idea es que cuando hablemos tengamos un lenguaje único. Aquí sigo con Terzaghi, pero después, ¿a dónde vamos a pasar? A esta que es la que se usa en Meyerhoff, como la actualizada de la capacidad de soporte, que nace solamente que aparecen unos nuevos factores de forma, de profundidad, si la carga es inclinada,
y otros parámetros que incluyen, recuerden que la de Terzaghi tiene sus limitaciones, ¿no? Esta ecuación nace fundamentalmente para zapatas continuas, ¿sí? Corridas, donde tengo un ancho B y la profundidad infinita. Después se colocaron unos factores de corrección, ¿sí? Para que se utilizara para las cuadradas y y las circulares, y las rectangulares también. Pero tiene sus limitaciones, ya sirven para cualquier tipo de cimentación. ¿Por qué? Porque tienen los factores para corregir forma, profundidad. Si tengo una carga inclinada en una zapata, las ecuaciones de Terzaghi no funcionan. Pero la de Meyerhoff sí, porque hoy en día por eso le llaman la ecuación generalizada o general de capacidad de carga de Meyerhoff. Bueno, aquí tenemos los aportes de muchos investigadores que contribuyeron. BESI desarrolló el NQ, NC y N-gamma. Después vino el aporte de De Beer, donde están los factores de forma. Y vamos a hacer ejercicios donde podemos determinar, evidentemente, y siempre esto, teoría y práctica, ¿no? Siempre buscando la manera de que, ¿cómo demostramos que esto funciona? Con el Geo5, otro software que se va a utilizar en el curso. El Geo5 es un programa español, bueno, realmente de origen checoslovaco, pero muy usado en Europa. También tiene un tiempo ya prudencial en América Latina y es un software para diseño geotécnico y para cimentaciones. Lo vamos a ver aquí. Miren cómo influye el nivel freático en la capacidad de soporte, bastante. ¿Por qué? Porque el gamma, que va en la ecuación del último término de la forma, si disminuye por efecto el nivel freático, como disminuye aquí, pues se hace mucho más pequeña la capacidad de soporte. Entonces el agua es fundamental y esto lo vamos a ver con diferentes ejemplos. Después vamos a ver zapatas combinadas, losas de cimentaciones con casetones, sí, aligeradas, losas de cimentaciones con ábacos. Bueno, se van a diseñar, se van a modelar en Geofy. Aquí tenemos la parte geotécnica de las losas, el sustento conceptual de ellas, losas compensadas cuando hacemos sótanos. ¿Sí? Cuando hacemos sótanos, todo este material que nosotros retiramos de aquí, ¿verdad? Al retirarlo, pues ese peso que le retiramos a veces se compensa con el peso del edificio. Y a eso le llamamos nosotros la losa compensada, donde este Q se vuelve cero. Y muy óptimo para zonas donde la capacidad de soporte del material son bajitos, ¿sí? Como las arcillas, donde esa carga última es bajita, entonces nosotros tenemos que buscar soluciones. Aquí en Bogotá se usó mucho tiempo los semisótanos, los sótanos, para hacer compensación de losas. Después, bueno, también tiene sus limitaciones en número de pisos, por estabilidad. Y este es el comienzo de lo que nosotros pues podemos meternos para avanzar y explorar en un mundo que es bastante simpático. Esto quizá lo que principalmente yo le decía al amigo Luis, le traía para hoy. Él me decía, bueno, no sé qué podemos dar, pero el contenido como tal de lo que nosotros queremos ofrecer se encuentra en el alcance aquí, en un temario, un contenido programático que él lo desglosó. Vamos a ver cálculos de asentamientos. ¿Sí? Nosotros, después que terminemos la parte geotécnica de cada diseño de cimentación, si cumplimos con la capacidad de carga y con los asentamientos, ¿verdad? Pasamos al diseño estructural. Antes no. Y vamos a ver el diseño estructural de zapatas combinadas, losas de cimentación, vigas de fundación, ¿verdad? Y con casos prácticos usando el software SAFE, SAP, Geo5 y Prota Detail, Prota Extrude y Prota Detail. Y lecciones aprendidas. Fundamental hoy que quería mostrarle aquí al grupo que nos acompañó. Fíjate, ya llevamos aquí cuánto, Luis. Disculpe, yo creo que me falté, sí, hora y media, pero Tranquilo, está buena la clase, está buena, está buena. sí, quería pues
La parte de asentamiento, vamos a ver la teoría de asentamientos elásticos para suelos como las arenas y los asentamientos por consolidación para el caso de las arcillas, ¿sí? Y toda la teoría de consolidación y asentamientos para los suelos. Eso es fundamental. Últimamente no se observan que aparezca información con respecto a asentamientos, pero quiero terminar con esta gráfica que sí está en la mayoría de los códigos, ¿no? En la mayoría de los códigos aparece, inclusive en el código de la norma española y el eurocódigo aparece una gráfica, chicos, que interesante. Es del año 1963 del autor Berru. Y antes de eso ya la parte de teoría de asentamiento uno sabe que de dónde nació más o menos esta gráfica. También fue por observación. Por ejemplo, ¿qué nos dice aquí? Que la distorsión angular, como lo llaman las normas, es simplemente la relación del ángulo que existe entre la longitud de dos columnas, ¿verdad? Que están, es el AL que está en la parte inferior. Si se deformaron una cantidad, una con respecto a la otra, lo divido y me da la distorsión angular. Si esa distorsión está entre 1 sobre 100 y 1 sobre 200, sí que sería 1 sobre 150, después de 1 sobre 150, en las estructuras que son de tabiques y muros de ladrillo, se empiezan a agrietar. Y esto que estableció Berro es lo que tiene como limitaciones de asentamiento los códigos modernos. Por ejemplo, el título H de la NSR 10 lo tiene, es la misma gráfica y también lo tiene el eurocódigo y la norma española. Lo podemos verificar y pueden ver que de esta lámina se sacó los diferentes controles de asentamientos diferenciales en los códigos ya establecidos en muchos de nuestros países. Emanuel, una pregunta. Aquí tienen dos preguntitas. Yo creo que son las últimas preguntas que vamos a responder por Emanuel. Pues ahí está por aquí. Ajá, muy bien. Ya, Kevin, al finalizar ya vamos a decir cuáles son los paquetes promocionales y tenemos una promoción por 72 horas. Por eso que le dije mucho, quédense hasta el final, porque esto a todos los que estén interesados le va a parecer increíble. Pero ya vamos a llegar hasta ahí. Aquí hicieron una pregunta, el amigo Andrés. En este tipo de edificación con 2 o 3 sótanos y realizo zapatas, ¿la puedo considerar como profunda? Es la No, no, pregunta, no. dice, ¿no? Muy buena pregunta. Vamos a ver si puedo abrir aquí, porque esa pregunta sí hay que responderla como a mí me gusta en el curso con escritos aquí en Word. Aquí que podemos hacer de una vez me gustó. Muy buena pregunta. Yo entendí esto, ¿no? Entendí que si yo tengo un sótano, aquí tengo el nivel disculpen el gráfico hoy porque estoy usando algo que, tengo un sótano, y si aquí hago zapatas aisladas, a estas columnas del sótano, aquí hago zapatas, son profundas. No, no son profundas. Ojo, la relación de una zapata tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Este es el de su F. Entonces, si él se va al concepto netamente geométrico, él la puede considerar profunda, pero no solamente geométrico. Vamos a la parte mecánica y física. ¿Sí? Claro, como él visualizó y dice, si de su F, ¿verdad? Dividido entre B es menor, hoy en día se considera entre 1 a 1,5, eso es superficial. ¿Sí? Yo debo tener generalmente una zapatica aquí más grandecita aquí a considerarla superficial. Si es mayor de 1,50 o 1, hay un rango ya más o menos establecido. Hay una nueva clasificación que dice, no, todas aquellas que superen de su F por encima de 6 metros ya son profundas. Es una nueva clasificación, pero esta es la clásica de Terzaghi, ¿no? Entonces, si él se va al parámetro geométrico, estas serían profundas, porque el de su F para él sería esto, ¿no?
Pero en verdad, cuando tú haces una losa y debajo de la losa de cimentación en el sótano, haces zapaticas, el de su F para él va a ser este. Ojo, ¿sí? No va a ser este. Y no sé si me entendió el compañero que preguntó. Bien, 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 buenísimo. Gracias, gracias, ingeniero. Está buenísimo. La verdad que, mire, yo no soy ingeniero civil, yo soy ingeniero industrial y yo estoy encantado con todo lo que se está hablando porque es bastante interesante este tema, Emanuel, bastante interesante. Última pregunta por aquí, dice, ya para pasar los planes, para hablar sobre los planes promocionales y culminar este webinar, dice, ingeniero Colmenares, la cimentación para equipos vibratorios se podía tratar aunque sea ligeramente o sería tema para otro curso más específico. Sí, ese es un tema específico y me parece muy buena también la pregunta. Yo te voy a decir también aquí rápido. Lo que pasa es que las cimentaciones de equipos vibratorios, porque también hay equipos vibratorios que se fundan sobre sus fundaciones superficiales o profundas. Si yo tengo aquí un equipo, bueno, un equipo reciprocicante, un equipo que evidentemente, póngale que él va a estar girando con unos RPM, ¿no? Con una velocidad angular, produciendo a esta cimentación unas vibraciones permanentemente. Entonces, ahí tenemos un software interesante que se llama Aldina, de la misma empresa que hizo Alpine, para nosotros poder determinar cuál es la condición de fatiga de esta cimentación, de la parte estructural y también del suelo, ¿no? Porque es que la condición a veces no es de carga, sí. La carga del equipo como tal es una carga, puede ser grande, ¿no? Pero es una carga estática. El problema es que esta carga va a estar movida permanentemente, va a producir sobre esto una carga que va a estar haciendo esto, ¿sí? Sube, baja. Y eso tiene unas condiciones particulares sobre esta cimentación. Entonces, aquí ya empezamos a modelar. Bueno, vamos a ver cómo también pasamos de la teoría clásica de modelado de geotecnia, donde tenemos, por ejemplo, una carga con un momento, y esto nosotros vemos aquí abajo unos esfuerzos así, de presiones menores y mayores, y vamos a pasar cuando esto lo podemos hacer de esta manera, cuando esta zapata la consideramos rígida, pero cuando pasa a ser flexible, donde este espesor disminuye, ya esto no es tan cierto, ¿no? Entonces este no sería el diagrama de presiones debajo del suelo, sino pasa a ser otra cosa. Y cuando es flexible, entonces ya empezamos a hablar de teoría de vigas elásticas, donde colocamos aquí unos resorticos para modelar el suelo. Y podemos hacer unos ejercicios bien bacanos puede ser con ITAT. Hace poco hice en ITAT 1 que les puede gustar. Entonces estos resortes, que evidentemente pues son la rigidez del suelo, vamos a empezar a explorar cómo lo determinamos. Por ello yo tenía una lámina que hablaba de ese concepto, que es el módulo de balastro vertical o módulo de reacción del suelo, que es fundamental hoy en día discutirlo, ¿no? Porque para nosotros diseñar con programas de elementos finitos, no introducimos USUA como el software de Prota. Inclusive Prota tiene la opción de usted también colocar el módulo de balastro, el módulo de reacción. Pero la mayoría de las personas diseñan con estos resorticos. Y esos resorticos, como nosotros estimamos SK, debería también darnos el estudio de suelo, pero si no lo da, como nosotros lo determinamos, lo vamos a ver en el curso. Listo, listo. Bueno, ingeniero, la sala sigue siendo suya. ¿Tiene algo más que agregar? No, no sé si ellos están aburridos, si no, yo puedo seguir porque me hicieron recordar que por ahí tengo que mostrar otra laminita, pero depende del público y lo que ellos mencionen y digan. El Yo ingeniero creo que Carlos, adelante. Esto está muy bueno, ingeniero. yo quiero aquí mostrarles entonces, como hay todavía ánimo y fuerza, quiero mostrarles entonces aquí. Esta también tiene que ver con los asentamientos de Schauer del 62. Este fue la primera que habló de asentamientos diferenciales y permisibles. También fue por observación. Para el cálculo de asentamientos se utiliza mucho esta formulación aproximada, pero como me tocaron el tema del módulo de balastro, quiero mostrar esa lámina del módulo de balastro.
porque se usa mucho para el tema de la modelación por elementos finitos. Y aquí lo tengo. Empezamos a hacer un resumen. Recuerden que ese parámetro empieza, que nace también con Terzaghi, también con Peck. Pero aquí está lo que llamamos nosotros el módulo de reacción de la subrasante o módulo de balance. ¿Qué hacemos nosotros en los ejercicios para determinarlo, no? Pues llegamos y calculamos, como vamos a calcular con la teoría de suelos, y así se hacen los asentamientos, ¿verdad? Y tenemos la presión en esa cimentación. Entonces esa presión que viene de ser Q sobre el área de la zapata, de la cimentación, en forma real podemos determinar este K, perdón, que es el módulo de reacción del suelo. Y ese es el que va a servir para el modelado por elementos finitos. Y aquí lo vamos a ver cómo lo determinamos nosotros con ejercicios reales y prácticos, ¿sí? O sea, partimos del QSUA que nos da el suelista. Y con el paso a paso podemos saber cuál es la K real, ¿sí? Para nosotros poder decir, lo estoy haciendo con un K verdadero. Aquí también hay muchos estudios, bibliografía con respecto al K, y tiene que ver con un problema de interacción suelo-estructura, que hay buenos textos que también podemos recomendar y visualizar, ¿sí? Recuerden que este K es estático, ¿no? Es para la condición estática, porque también es un K dinámico, o sea, hay módulo de reacción dinámica del suelo. Hay un K sub B dinámico y un K sub B estático. Y cuando hablemos de pilotes en un futuro hay un K sub H, porque también los pilotes se deben diseñar para cargas laterales que poco se hace. Poco se hace. La gente, pues, muchos diseñadores dicen, no, eso lo absorbe las vigas de cimentación. Sí, cuando las vigas son poderosas y con gran peralte, sí. ¿Y cómo pasamos para nosotros conocer cómo nace ese K? ¿Cómo pasamos de una teoría de fundación rígida a flexible? Esto lo vamos a hacer con la ecuación de la elástica de una losa. Y eso pues nos va a ayudar a conceptualizar cuando salen las soluciones de las primeras reflexiones que hubo, es calcular este beta donde está involucrado que es la raíz cuarta de B1 por K, aquí está el K metido 4 veces EI, el E y el I de la fundación. Y si uno divide 1,75 entre beta, pues nos dice que el método a utilizar es el convencional rígido, y si no, tenemos que irnos con un método flexible aproximado, que es el método de los elementos finitos. Buenísimo. Bueno, muchachos, yo sé que hay muchos que quieren saber un poco más de esto. Yo sé que está muy buena la clase, pero hay muchos que ya también es tarde. En Brasil creo que van a ser medianoche ya también. Y también tenemos que tener consideración con nuestros compañeros brasileños, ¿no? Dice por aquí, última pregunta. Yo sé que todos tienen muchas preguntas y eso es muy bueno, de verdad, porque está el tema bastante interesante. Emanuel, gracias por tanta información. Dice, ¿cómo se define? Emanuel, creo que está un poquito ocupado. Espera, un minutico por aquí, acaba de desconectar la cámara. Bueno, muchachos, muy bien. Activa tu audio, Emanuel, que lo tienes apagado. Dice que, última pregunta ya para entrar a la parte de las promociones, que es algo cortito. Dice, ¿cómo se define, con qué formulación se calcula los empujes activos y pasivos? Muy buena pregunta. Y nosotros tenemos un curso completo, pero bueno, voy a usar aquí de una vez la herramienta otra vez de pizarrita provisional que tenemos. Tenemos la teoría de Rankine y la teoría de Coulomb para los empujes activos y pasivos. Cuando veamos la parte de el empuje en suelos, ¿sí? Mucha gente se imagina, eso nace de algo bien simpático, ¿no? Se lo voy a pintar de la manera más sencilla que puedo explicar esto. Ustedes llegan y colocan un camión de arena acá.
Llegó la volqueta, llegó el camión y volteó la arena. Y este angulito con que queda esa arena, cuando se va el camión, es el ángulo de fricción interna del material, ese phi. Parece mentira. Yo agarro un grano de arena aquí y lo voy a pintar en forma, como pintamos los ingenieros las cosas, las partículas pequeñas, un elemento diferencial tridimensional. Entonces aquí vamos a tener nosotros, entre una y la otra, hay unos esfuerzos de fricción entre un granito y otro. Y esa fricción, con el pesito que tenemos, vamos encontrando la solución a esto. Pero para no hacerme largo, ¿sí? Tú te quieres contener, imagínense ahora que yo imaginariamente le pongo un muro de contención y relleno esto de suelo. ¿Qué es lo que se quiere ir para allá? ¿Qué es lo que está empujando realmente a este muro? Pues este suelo que le agregué. Porque lo que está en reposo, lo que estaba en reposo aquí con este phi, no está empujando a nadie, porque si yo quito esto, lo que se quiere ir es ese triángulo, esa cuña que tengo en la parte superior. Entonces, desde ahí nacieron los empujes, la teoría de empuje activo. Ahorita voy a explicar por qué es activo y cuándo es pasivo. Entonces, aquí tengo este empuje, y ese empuje, sus ecuaciones son función, generalmente este es un medio de caso A por el gamma. Entonces, este caso A es función de ¿quién? Es función de phi. Si ese phi es grande, si mientras ese phi sea más grande, nosotros tenemos unos empujes mayores. Cuando el phi se hace chiquito, los empujes son menores. Pero cuando es activo y pasivo, tenemos un curso de diseño de estructuras de contención y vemos muchas estructuras. Vemos estructuras tipo gavión, tipo pantalla, muro de concreto, muro con tablestacas, sí. Eso ya es un tema aparte, pero como lo preguntaron, que cuando mi muro se deforma hacia afuera, cuando el desplazamiento de la corona del muro es en sentido positivo, ¿verdad? Del empuje, es un empuje activo. Pero si el muro está contra el suelo, es un empuje pasivo. Y eso depende de quién. También del tipo de suelo. Los suelos granulares producen empujes activos. Y los suelos cohesivos producen empujes pasivos. Y es bien bonito este tema, pero es fundamental recordarlo porque cuando estemos haciendo diseños de cimentaciones, sobre todo profundas, los empujes se utilizan muchísimo. Listo, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. No le voy a preguntar si tiene algo más que añadir porque sé que tiene mucho más que añadir, ingeniero. De verdad, gracias por tanta información, Emanuel. De verdad que mil gracias, hermano. Te lo agradezco mucho, Emanuel. La No, verdad ustedes, que me siento contento, me siento agradecido con Dios primeramente porque tenemos a un profesional tan preparado trabajando con nosotros en Entech. Y así como él, son todos nuestros tutores en la parte de flexibilidad, por ejemplo, diseño de tubería, son personas con más de 30 años de experiencia y es lo que busca Entech, buscar profesionales de este nivel. La pregunta sería, ¿valdrá la pena llevar la especialización de cimentaciones con el ingeniero Emmanuel? Obviamente yo creo que la respuesta es bastante obvia, ¿no? No sé si vas a mostrar algo más por aquí, Manuel, para ya dar los precios dejo de promocionales. compartir. Sí, sí, no, Deja de tranquilo. compartir. No, gracias, gracias. Entonces, muchachos, definitivamente ya se dieron cuenta que ustedes van a estar en buenas manos, de que el tema de cimentaciones van a quedar con un profesional que conoce bastante del tema y que este es el inicio. Yo enviarte un saludo y mis mejores deseos, reconociendo especialmente, mira, por aquí te dejaron un mensaje, dice, quiero enviarte un saludo y mis mejores deseos, reconociendo especialmente la profundidad de tu conocimiento y la sabiduría que demuestras constantemente en el área de ingeniería civil. Invitar a los invitados a aprovechar tu conocimiento y experiencia. Saludos, hermano. Es realmente inspirador ver cómo aplicas tu mente brillante para diseñar, construir y solucionar desafíos. Tu capacidad para transformar ideas complejas en estructuras sólidas y seguras es un testimonio de tu habilidad y dedicación. Mira, qué bonitas palabras. Que sigan llenando muchos éxitos y satisfacciones a tu vida, a tu carrera. Bendiciones para ti y que tu camino siga estando lleno de proyectos grandiosos. Un fuerte abrazo con aprecio. Eso es para ti, Emanuel.
Qué bonita palabra, gracias. Gracias, eso fue de parte de nuestro amigo JC Marí. Bueno, muchachos, vamos a ir ya. Y, Emanuel, por favor, si deja de compartir pantalla para poder compartir yo por acá. Vamos a hablar ahora de cuáles son los precios. Muchos deben estar nerviosos pensando de que vamos a vender una especialización muy costosa por el nivel que tenemos con el tutor, pero no les dé miedo, que tenemos precios que les aseguro que están muy por debajo de la gran mayoría de la competencia, y lo hacemos por eso, porque definitivamente queremos mostrar formaciones para todos ustedes que sea accesible para todos los que quieran formarse con nosotros. Manuel, todavía estás compartiendo pantalla. Tienes que darle hay una X en la parte de abajo, dice dejar de compartir. Dice todos están así, dice Andrés, cruzando los dedos. No te preocupes que el precio que voy a dar ahorita, muchachos, yo sé que más de uno lo va a aprovechar porque es una promoción por 72 horas, ¿no? Pero no sé si el ingeniero, creo que el ingeniero se ocupó. Bueno, yo voy a ver si yo puedo compartir pantalla y ustedes me van a decir si se está viendo mi pantalla, por favor. Si alguien puede activar su micrófono y decir si mi pantalla se está viendo. Se está viendo mi pantalla, muchachos, disculpen. Sí. Sí se está viendo, muy bien, gracias, muy amable. Bien, muchachos, vamos a ir ya a la parte que todos estamos esperando y muchos la están esperando antes de comenzar la clase. Eso es normal que pase, no se preocupe. Bien, muchachos, tenemos actualmente 2 planes promocionales, pero tenemos un tercer plan, que es el que tiene duración de 72 horas. Una vez que este plan de 72 horas se termine el día domingo a medianoche, nos quedamos con los otros 2 planes que están bastante buenos, la verdad, y ya se van a dar cuenta. Normalmente una especialización a este nivel, con un tutor con este nivel, en Latinoamérica se está vendiendo aproximadamente en 400 a 600 dólares. En Europa se vende más de $1000, pero no se preocupen que aquí no lo van a ver a ese precio, les dije que es un precio bastante accesible. El primer plan que tenemos, muchachos, es el plan inteligente. Un plan donde por $299 pagándolo en 2 cuotas, 50% al inscribirse y 50% 15 días después de haber iniciado, tiene clases en vivo, clases grabadas, los libros que le va a regalar el tutor, los software descargables con el crack, van a tener certificación internacional y van a tener consultorías directas con el profesor. Eso no te lo da casi ninguna institución. En la medida que él te pueda responder por WhatsApp, él te va a responder, ¿ok? Mira, obviamente es un hombre bastante ocupado, pero también damos esa posibilidad, algo que esto vale oro, señor. Y los que han estudiado en otras instituciones se pueden dar cuenta que esto vale oro realmente. Ahora, tenemos otro plan que es más económico aún que este, que es el plan premium, en donde te sale en $249, a diferencia de este que son 299, aquí son 249 en un pago único. No se paga en 2 partes, pago único, $50 de ahorro. A este precio ya estamos regalando el curso, literalmente por el nivel de conocimiento que tiene el ingeniero Emanuel. Importante, esto es por ser apertura de primer curso que estamos dictando en este nivel. Cuando se repita, seguramente esto va a estar a un precio mayor. Pero ahora, la promoción que tenemos por 72 horas, desde hoy que ya comienza a estar vigente hasta el domingo, es que te va a quedar el curso, un momento aquí que se me quedó trabado, es una promoción especial de un pago único de $200, señores. Ya este precio está más que regalado, una formación a este nivel con el ingeniero que ustedes acaban de ver, con todos los 6 beneficios que le acabo de mencionar. Pero ojo, solamente tenemos 10 cupos disponibles, muchachos. 10 cupos disponibles porque nuestros quórum normalmente no son de 20, ni 30, ni 40 personas. Normalmente tenemos quórum de 10 a 15 personas porque muchos hacen preguntas y no queremos tener 40 personas en una sala y que nadie pueda preguntar bien. No, máximo de 10 a 15 estudiantes, pero esta promoción máximo estará disponible para 10 personas que escriban desde hoy y mañana. De importante, si te parece bien, escríbeme hoy, aunque sea un mensaje, y dime, apártame un cupo. Y mañana podemos hablar en horas de la mañana más tranquilo. No te preocupes por eso. Pero los que estén interesados, por favor, escribirme ya y aprovechar esta promoción que está hasta el día domingo. A partir del día lunes, nos quedamos con las otras 2 promociones, plan premium y plan inteligente, ¿ok? Pero los que quieran ahorrarse dinero y adquirirlo a un precio que en ningún lado se va a conseguir,
El momento es ahora de tomar decisiones, muchachos. Nuestros medios de pago, recibimos pagos por PayPal, por Payoneer, Western Union, tarjeta de crédito, que a muchos les gusta pagar con tarjeta de crédito importante. Ojo, se lo decimos de antemano, con tarjeta de crédito es con $5 de recargo, ¿ok? Los que quieren pagar con tarjeta de crédito. Importantísimo, $5, pues, poco sé mucho, pero es importante para los que quieran tomar este beneficio. Por Binance, todos los que son de Argentina normalmente y México pagan por Binance, porque ya tenemos estudiantes en otras formaciones, y los que son de Colombia, importante, te recibimos el pago en tu moneda local en pesos colombianos. Entonces, muchachos, esa es toda la información que tenemos que dar por hoy. Espero que la hayan disfrutado, que hayan aprendido con nosotros. Si no vas a tomar por Colombia, hay validez ante... Esto es una especialización, muchachos. Los que no certifica es una empresa alemana con la cual nosotros le hacemos proyectos desde hace más de 6 años, llamada Laris Engineering. Por lo tanto, sí tiene una certificación internacional. Esto tiene peso en tu perfil profesional. Por eso es que muchos también toman esto, porque es una empresa de ingeniería que está siendo reconocida y que ya es reconocida porque tiene más de 20 años de estar establecida. Así que, muchachos, los que estén interesados, por favor, escríbanme ya, apártame un cupo que sea y yo te tomo en cuenta y te anoto en mi hoja de los 10 primeros que van a tomar esta promoción. Los que no lo vayan a tomar, no importa, manténganse en el grupo, seguimos dando clases gratuitas, libros de regalo, tutorías, gratis prácticamente. Quédense en Entech, no queremos que se salgan porque no pueden tomar hoy una formación. Quédense, por favor, y sigan disfrutando de todo lo que Entech está dando ahora y lo mucho que va a seguir dando en los próximos años que están por venir. Así que gracias a todos por haberse conectado, que pasen una linda y feliz noche. Bendiciones para todos y espero que muchos puedan inscribirse y tomar esta formación con el ingeniero Emmanuel Colmenares. Que pasen una linda y feliz noche. Un abrazo para todos, muchachos. Hasta luego.